Buenas tardes, mi grupo está conformado por Carmen Díaz, Elinora Guillén, Katiuska Aguirre y mi persona, María Elena Durán. Somos el grupo 6. Las obligaciones condicionales. Las obligaciones es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Las obligaciones potestativas son aquellas condiciones que dependen en parte de la voluntad de quien se obliga y en parte de un hecho externo a esa voluntad. Obligaciones a término. Ocurre cuando está sujeta la obligación al acaecimiento de un hecho futuro y cierto. Por ejemplo, cuando acuerdo que mi deudor debe comenzar a cancelarme desde el 1 de enero del próximo año. La condicional es mixta. En el artículo 1199 del Código Civil, la definición es como aquella que depende de un mismo tiempo de la voluntad de la parte contratante y de la voluntad de un tercero o del acaso. Condiciones imposibles, ilícitas e inmorales. Las condiciones imposibles o contrarias a la ley, a las buenas costumbres, hacen nula la obligación que depende de ella si es suspensiva y se reputa no escrita si es resolutoria. En cuanto a las obligaciones ilícitas e inmorales, el legislador considera que no puede darles ningún efecto, porque ellos serían contrarios al orden público. Obligaciones condicionales dispositivas y negativas. Las condiciones es positiva cuando el nacimiento de un derecho o su extinción depende de la realización del hecho o circunstancia que la constituyen. Las condiciones es negativa cuando el nacimiento de un derecho o su extinción depende de la no realización del hecho o la circunstancia que las constituyen. Obligaciones son todas aquellas que dan derecho a exigir. Existen las obligaciones naturales, que son aquellas ubicadas en una categoría intermedia entre las civiles o las jurídicas, y las morales. Estas obligaciones carecen de fuerza coercitiva exterior para imponer su cumplimiento, es decir, es lícita pero no goza de coactividad porque no son judicialmente exigibles. Ejemplos son los juegos de azar, los pagos realizados después de prescribir una deuda. Para las obligaciones naturales solo existe un deber moral para el deudor, pues este es quien decide si cumple o no. El artículo 1178 del Código Civil dispone lo siguiente: todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse esté sujeto a repetición y la repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Es lícita porque no viola la ley. Buenos días, a continuación les voy a hablar de obligaciones complejas. Las obligaciones complejas son aquellas que representan como característica especial tener pluralidad de objetos o pluralidad de sujetos. Dentro de las obligaciones que tienen pluralidad de objetos se encuentran las obligaciones conjuntivas, facultativas, alternativas, mientras que dentro de las que presentan una pluralidad de sujetos son las mancomunadas y las solidarias. Obligaciones conjuntivas son aquellas obligaciones complejas que tienen varios objetos. La obligación recae sobre los diferentes objetos en ellas comprendidos, donde el deudor está obligado a ejecutar dos o más prestaciones para considerar que sea ejecutado válidamente su deber jurídico. Las obligaciones alternativas son aquellas obligaciones donde el deudor puede ejecutar una prestación u otra, o dos o más, y el deudor se libera de la obligación ejecutando una sola prestación. O no será alternativa si el deudor no puede escoger dicha prestación o un tercero puede escoger entre varios. Obligaciones facultativas. Cuenta con la peculiaridad que tiene un objeto, pero el deudor se le otorga la facultad de cumplir su obligación con una prestación distinta, sustitutiva a la original, con la que él queda liberado. En este tipo de obligación el deudor es quien puede ejercer o no esta facultad.
Sin embargo, en caso de incumplimiento, el acreedor puede exigir el objeto que está comprimido en la relación obligatoria. Obligación de sujeto. Conjuntas o mancomunadas son aquellas que cuentan con varios acreedores o varios deudores, y dicha obligación se divide entre los distintos sujetos, acreedores y deudores. Esta obligación puede surgir de la voluntad de las partes, de algún acto jurídico o de una disposición legal. Las obligaciones solidarias. En este tipo, el deudor se libera efectuando el pago total a uno cualquiera de los acreedores, y en el caso inverso, el acreedor puede exigir el pago total y único a cualquiera de los deudores. Son las obligaciones indivisibles, que son aquellas en las cuales su objeto no puede dividirse en partes. Las clases están: la absoluta, es aquella en que la prestación recae en una cosa o hecho que por su naturaleza no es susceptible de obligación. En otro tipo de casos también tenemos las obligaciones que están contempladas en el artículo 1250 del Código Civil, y se dan en dos casos muy claros. Uno, cuando el objeto de las obligaciones es indivisible, como por ejemplo los animales, que esto o se tiene una sola parte o no se puede dividir. La transmisión de un derecho no es susceptible. Otro tipo de obligación es la legal, que esta está ordenada por el legislador en beneficio de las partes para evitar el cumplimiento de la misma. También están las convencionales, que son aquellas en las que, a pesar de ser divisible, no puede ser pagada por así haberse establecido por las partes. Dentro de otro tipo también tenemos los efectos que ésta generan, que desde el punto de vista del deudor, éste está obligado por la totalidad y está contemplado en el artículo 1254, párrafo 1 del Código Civil. En otro, los herederos de un deudor que contrajo una obligación indivisible también lo asume de modo indivisible, que está en el artículo 1254. Para el caso de los acreedores, cada uno puede exigir la totalidad de la deuda o el total cumplimiento de la obligación indivisible. En el caso de los herederos, este puede exigir el cumplimiento total siempre que otorgue caución a los demás herederos. Estas se diferencian de una obligación indivisible y una solidaridad, porque las indivisibles tienen su origen en la circunstancia que ésta existe en la obligación, cuyo objeto es de por sí indivisible, mientras que la solidaridad no se deriva ni origina en esta circunstancia, sino en la ficción que actualiza por la ley. También podemos destacar, entre otros, tenemos que la obligación solidaria se divide entre los herederos del deudor y del acreedor, los cuales no están obligados ni pueden reclamar sino por sus partes, mientras que las indivisibles se transfieren igual como fue concebida a los herederos del acreedor o de la deuda. Para concluir, puedo decir que las obligaciones indivisibles no son susceptibles de cumplimiento parcial, ya que la fracción de la misma no satisface el interés del acreedor. También destaca que el incumplimiento de la misma genera indemnización al acreedor por los daños causados.